Estamos en medio de una serie de predicaciones acerca de cómo volver otra vez a retomar el sacerdocio en la iglesia. Entonces, en los últimos días hemos ido enseñando qué es el sacerdocio, por qué es importante y cómo funciona el sacerdocio que Dios quiere de nosotros. Entonces, el día de hoy le hemos llamado a la predicación cómo ejercer el sacerdocio que Dios me ha dado. Y hemos hablado de cómo ejercer el sacerdocio que Dios nos ha dado a nosotros. Y queremos restaurar el sacerdocio de la iglesia. Y permítame, le doy una razón más este día de hoy. Estamos en medio de una avalancha de filosofías, estamos en medio de una avalancha de enseñanzas, de doctrinas que está pasando por medio de todas nuestras vidas y se está llevando hasta la misma iglesia. Ya la iglesia está inundada en medio de esta avalancha. Y la única forma de mantenernos en pie es que nosotros podamos tener unas anclas, unas bases firmes en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las doctrinas, por la filosofía y por la enseñanza que estamos viendo en este momento. Y quiero decirle que el sacerdocio es la visión de Dios para nosotros, para la iglesia. Dios ha llamado una iglesia o un pueblo de sacerdotes. Lo vamos a ver en unos minutos. Pero hay una razón por la cual la iglesia se está olvidando de que es sacerdotal, de su llamado sacerdotal. Y la razón es la cultura en la que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viviendo una cultura totalmente secular, una cultura en la cual Dios no es el centro, sino que la gente, el ser humano, es el centro de esa cultura. Y esto ha hecho y ha pasado aún por la iglesia, haciendo un estrago tan fuerte y tan grande y un daño tan grande que ha hecho que las personas piensen que la iglesia es un lugar donde ellos son el centro. Y hemos perdido la noción o el entendimiento de que vivir para Dios no es vivir para mí, sino es que Él es el que tiene que estar en el centro. Debido a eso hemos perdido efectividad. Debido a esto que está pasando, esta gran avalancha que está pasando en los últimos tiempos, en estos tiempos en los que vivimos, la iglesia está tomando un efecto contrario debido a que no tiene las bases necesarias. Han perdido y la iglesia ha dejado de ser una iglesia sacerdotal y se ha vuelto una iglesia como una especie de comunidad. Es decir, el hombre ya no piensa en él es, el hombre piensa en cómo puedo yo ser suplida en mis necesidades. ¿Cómo puedo yo ser el centro? Y pensamos en una democracia, pensamos en individualismo, pensamos en el egoísmo y es lo que marca la iglesia de los últimos tiempos. Y tenemos que aferrarnos porque si no, esta avalancha se va a llevar nuestras vidas, nuestras familias, se va a llevar nuestros hijos, se está llevando todo alrededor y la avalancha va mucho más fuerte de lo que nosotros nos podemos entender y de lo que alcanzamos a dimensionar. Y es por eso que como iglesia necesitamos otra vez coger los fundamentos de quiénes somos y retenernos para cuando pase esta avalancha, esas doctrinas y esas filosofías nos detengamos tan fuerte y no seamos movidos ni destruidos, ni perdamos familias, ni perdamos a nuestros hijos, a nuestros nietos en el camino. Y por eso es importante entender qué es el sacerdocio y restaurarlo en la iglesia. Entonces estamos hablando de un tema central de quién es usted y qué es y cuál es la concepción o cuál es el entendimiento de por qué Dios lo llamó. Y quiero que sepa que más allá de ser un miembro de iglesia, Dios lo llamó a ser un sacerdote. Y eso es mucho mayor de lo que usted y yo podamos empezar de pensar y las implicaciones son mucho más grandes de las que nosotros podemos entender. Y por eso tenemos que redescubrir ese privilegio, pero también tenemos que redescubrir esa responsabilidad del sacerdocio. Entonces, hoy creo que la palabra de Dios es bastante fuerte y creo que
nos tiene que llegar al corazón, a lo profundo de nuestra alma y movernos o removernos de tal manera que volvamos a consagrarnos y a volver a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Quiero llevarlo entonces a el principio bíblico de hoy. Lo he dividido en tres partes. Anótelo allí. El principio bíblico de hoy es que, en primer lugar, el sacerdocio es un llamado que solo Dios puede hacer y no el hombre. Entonces quiero que piensen esto. Su llamado a ser un sacerdote es algo que solamente Dios puede hacer. Ninguno de nosotros puede decir, y lo vamos a ver en la palabra de Dios en unos minutos, yo he sido, yo me he llamado, yo soy parte de la iglesia. Si usted cree que usted mismo está haciendo un trabajo para ser parte del, la razón por la cual usted es parte del reino de los cielos es algo que usted haya hecho, quiero que sepa que está equivocado. Este es un llamado, es algo que Dios llama a un pueblo y Él quiere apartar en medio de todo el mundo un pueblo especial para Él. Y ese pueblo es un pueblo de sacerdotes. Él quiere una nación especial. Entonces quiero que comencemos entendiendo que Él hace un llamado para la gente y que es una a nosotros y somos un pueblo totalmente diferente a los demás. Esa es la visión de Dios desde el principio. En segundo lugar, quiero decirle en cuanto al principio bíblico que ese llamado está centrado en la complacencia de Dios y no la del hombre. Anótelo allí. Ese llamado está centrado en complacer a Dios y no al hombre. Si usted piensa que el reino de los cielos es para su complacencia, usted está mal entendiendo el evangelio. Entonces pasarán dos cosas. Tarde que temprano se irá, lo soltará, o no alcanzará a ser la persona efectiva y a alcanzar el propósito que Dios ha llamado en usted. Porque el evangelio, el reino de los cielos, no se trata de complacerme a mí, se trata de vivir para Él. Se trata de la gloria de Dios. Y en este momento, como la sociedad está tan centrada en ellos, la misma iglesia está centrada en sí mismo. Es por eso que vemos una iglesia flaca espiritualmente, débil espiritualmente, una iglesia que no tiene un impacto en la sociedad. Y es porque estamos en la iglesia que se cree que es rica, pero que por dentro es pobre. Que a los ojos de sí misma lo tiene todo, pero delante de los ojos de Dios es desventurada, es una iglesia pobre, es una iglesia que no ve, es una iglesia ciega. Esa es la iglesia de los últimos tiempos y me temo decirle que es la iglesia en la que estamos ahora. Y es la iglesia por la cual nosotros estamos gritando a viva voz diciendo, salgan de esa iglesia, vuelvan otra vez a los caminos de Dios y hemos de volver sabiendo y restaurando el sacerdocio. Entonces, el propósito de Dios no es que yo sea el centro. Encontramos una iglesia donde todo es acerca de ellos. Y si Dios no me bendice, entonces Dios no está conmigo. Muy contrario a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva y a la historia de la iglesia en los últimos 1800 años, donde el pan de cada día era la persecución y el sacrificio, donde el dolor era parte del evangelio, donde la entrega era parte del evangelio. Ahora estamos en la peor etapa de la iglesia, donde la entrega es casi que pecado, donde el sacrificio es un sinónimo de una maldición. Pero quiero contarles que los primeros 12 discípulos murieron la muerte tan parecida a la del Señor Jesucristo. El mismo Pedro fue crucificado y pidió que lo crucificaran boca abajo, diciendo las palabras, no soy digno de morir como mi Señor. Si eso llega a ocurrir en este momento en la iglesia, dirían, esa persona está pecando. Pero contrario a todo eso, la iglesia fue perseguida desde el Imperio Romano, el Imperio Bizantino y todos los imperios que lo han pasado desde la época han perseguido a la iglesia. Entonces estamos en una iglesia totalmente diferente y la avalancha sigue pasando, una avalancha del secularismo. Y en tercer lugar, quiero que anote allí
Solo teniendo a Jesús en el centro y entendiendo esto es que verdaderamente seremos satisfechos. Por eso encontramos una iglesia insatisfecha, gente que rápidamente se vuelve atrás, gente que rápidamente es capaz de negociar sus valores, negocian sus matrimonios, negocian sus vidas, negocian su dinero. Es una iglesia muy idólatra la de los últimos tiempos. Quieren todo lo fácil, pero no quieren pagar el precio de lo que es verdaderamente la iglesia al final de los tiempos, lo que es la llamada iglesia de Jesús. El viernes pasado estábamos leyendo el texto donde Jesús, por allá en el libro de Lucas capítulo 6 o 7, donde Jesús le dice a los discípulos: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes será el reino de los cielos. Y luego le dice a los que están prosperando, le dice: y hay de los que están prosperando, porque no saben la pobreza que les llega cuando venga el final de los tiempos. Estamos viendo, es una iglesia, el evangelio que Dios nos manda a llamar es un evangelio totalmente diferente y que solamente podemos entenderlo si comprendemos lo que dice la escritura acerca de este llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, hoy quiero que derrumbemos de nuestra mente el concepto de soy un miembro de iglesia a entender soy un sacerdote. Y creo que hoy se van a definir muchos de ustedes, porque cuando la gente escuchaba las palabras del Señor duras, decían, a partir de ese momento, muchos se echaron para atrás. El problema es que al día de hoy de la iglesia, cuando la gente se tira para atrás, no significa que se vayan de la iglesia. Es que siguen estando y siguen estando mediocremente. Pero hoy quiero que su corazón sea movido y nuestro corazón para entender a qué hemos sido llamados. Y le voy a dar entonces un versículo y está allí, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y note lo que dice acerca de nosotros. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué seremos? Quiero que circule esas palabras. El propósito y el deseo de Dios no es llamar a una organización, no es llamar a un grupo de amigos, es llamar sacerdotes. Quiero que sepa que Dios lo ha llamado para ser sacerdote. Y si usted aprende a hacer lo que es un sacerdote, entonces aprenderemos muy bien a hacer lo que Dios nos pide y llevaremos a cabo el llamado que tenemos que llevar. Dios quiere un sacerdote, quiere un reino de sacerdotes, una nación diferente a todos los demás. Cuando Dios en la iglesia piensa en gente y en sacerdotes a nivel privado con él, sacerdotes que le dan todo, que representan sus vidas, que vienen ante él. Y quiero que sepa que la gran mayoría no saben que es un sacerdote, ignoramos lo que significa ser sacerdote, ignoramos las pequeñas o las pequeñas no, la connotación de lo que es el sacerdocio, pero vamos a ver algunos de ellos en este momento. Note lo que sigue a continuación. Ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Gente cómo? Quiero que circulen las palabras santa, es diferente, una gente totalmente diferente a lo que hay afuera. Ese es el llamado. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero que circulen las palabras. Las palabras son, estas serán las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo y a Moisés, quiero que eduques a mi pueblo continuamente diciéndole, ustedes son sacerdotes, ustedes son sacerdotes. La iglesia ya no educa en esto. Ahora quiero llevarlo al Nuevo Testamento, donde dice en Primera de Pedro 2:9, mire lo que dice, más vosotros, ¿quiénes? Vosotros sois linaje escogido. Circula la palabra linaje. Linaje quiere decir una estirpe, un pueblo nuevo, una familia nueva. Ustedes son linaje escogido. Cuando usted es llamado por Dios, Dios lo llama a ser un linaje, una parte de una familia totalmente diferente. En el pueblo de Israel se hablaba de la familia de Leví, que eran los que trabajaban en el sacerdocio, en el templo y en el tabernáculo. Ustedes, ahora que estamos en Cristo, somos llamados a ser parte de un linaje diferente. Usted ya no es usted mismo, ya no importa su nación, ya no importa de dónde viene, ya no importa de dónde es su apellido. Lo que importa es que usted es un nuevo linaje. La gran mayoría de personas no han entendido esto, no entendían que son diferentes y la iglesia no lo entiende. Y cuando uno hace una comparación entre lo que es la iglesia y el mundo afuera, uno simplemente ve que esto se reúnen los domingos, pero el resto de gente se reúne entre semana. Pero la diferencia está en quiénes son esas personas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Note a continuación lo que dice.
real sacerdocio. Quiero que circule las palabras real sacerdocio. ¿Real qué? Sacerdocio. Ustedes son sacerdotes, parte de ese grupo, una realeza de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Note lo que sigue a continuación. Y dice, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Él dice, yo los he comprado, yo los llamé, yo los adopté. Yo soy el que los ha traído de los lugares donde ustedes estaban para que sean parte de mi pueblo. Esto es un honor muy grande, muy especial. Pero note la condición que viene a continuación. Dice, y los he adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En este momento, la iglesia está anunciando sus propias virtudes. Esto es lo que soy, esto es lo que soy capaz de hacer, esto es lo como me ha ido, estos son mis logros a nivel financiero, estos son mis logros a nivel material, estos son mis logros a nivel de casa, de familia, estos son mis logros en este mundo. Pero Dios dice, están equivocados. La razón por las cuales son llamados y los llamo no es para que anuncien sus vidas, es para que lo anuncien a Él, anuncien sus virtudes, anuncien al mundo y se preparen de tal manera, sean tan separados que ustedes le puedan decir a la gente, Dios los estoy llamando, yo los estoy llamando, dice el Señor. Dice, los he llamado para que ustedes anuncien quién soy yo, mis virtudes. La iglesia de los últimos tiempos dejó de anunciar las virtudes de Dios y está anunciando las virtudes de lo que ella es. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y quiero que circulen las palabras, en otro tiempo no éramos pueblo. Él dice, ustedes no tenían chance, no tenían cómo llegar a este llamado sacerdotal. Nunca en la vida se hubieran imaginado que tuvieran este gran privilegio. No hubieran llegado por nada del mundo a servir a Dios Altísimo, a servirle a Él, a preparar el mundo, a llevar a cabo su plan de salvación, a estar de protagonistas, a ser del grupo que tiene una influencia única que nadie más tiene. Somos nosotros. ¿Sabe usted que la iglesia llega donde no llega el ejército? Donde no llega un gobierno, donde no llega una ONG, donde no llega la Organización de la Salud Mundial. La iglesia no llega donde llegan los hospitales, llega donde no llegan los hospitales. Nosotros llegamos al corazón de la familia, al corazón del ser humano. No hay nada más que llegue. Cuando Dios, Jesús, el Señor, el Evangelio llega a una familia, llega al centro, al epicentro de la vida de las personas. Es la semilla más pequeña que hay. Sin embargo, se convierte en la rama y en el árbol más grande de la vida de una persona. Es increíble, es maravilloso el cambio de lo que es el Evangelio cuando una persona recibe simplemente una semilla de mostaza en su corazón. Es simplemente una palabra. Y a través de esa palabra, la persona es totalmente transformada. Él, su familia, su ambiente, su manera de ver, todo. Al principio era el sexo, era el dinero, era el entretenimiento, era la fama, era el poder. Y de repente, lo más importante en la vida de esa persona es vivir para Cristo. Eso pasa y ocurre cuando el sacerdocio es bien llevado, bien ejecutado. Pero cuando no es bien llevado ese sacerdocio, cuando no se ejerce bien este papel que Dios nos ha llamado a hacer, lo único que vemos es inestabilidad, una discrepancia entre lo que debería ser y lo que no. Y la gente de afuera lo ve. ¿Y saben qué ven? ¿Pero qué hace este hombre borracho? ¿No era muy creyente? ¿Pero qué hace este hombre siendo infiel? ¿No era muy creyente? Pero esta persona debería ser así, pero no debería ser, no es que está sirviendo al Dios Altísimo. Y todo tiene que ver en cómo usted y yo estamos llevando nuestro papel como creyentes. Note lo que dice a continuación. En otro tiempo ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora la han alcanzado. Ahora han alcanzado la misericordia. Voy a llevarlo a otra escritura donde dice Hebreos capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios que nadie puede llegar
a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Quiero que resalte las palabras. Nadie puede llegar a ser su sacerdocio, nadie lo puede llegar a ser simplemente porque usted quiera. Quiero que se desprenda de la idea, dijo, esto que estoy viviendo en este momento no es algo que yo haya hecho, no son mis habilidades, no son mi manera de ver la vida, no es mi bondad, no es que yo fui bueno y Dios me llamó. Dice, nadie es capaz de llegar a tener ese honor. Mire, solo porque desee tener ese honor. Resalte las palabras, solo porque desee tener ese honor. Escucha a continuación lo que dice de usted y de mí. Tiene que ser llamado por Dios. ¿Tiene que ser llamado por quién? ¿Tiene que ser llamado por quién? Por Dios. Resalte esas palabras. Tiene que haber sido llamado por Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. Los he llamado. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Creo que la iglesia en los últimos tiempos no sabe que es llamada y tampoco sabe quién la llama. No hemos entendido que es Dios quien nos está haciendo un llamamiento mucho más grande. Si lo entendiéramos, no lo despreciaríamos. Y creo que lo despreciamos no solamente hacia afuera, en lo interno, internamente en nuestras vidas, despreciamos el llamamiento de Dios. No creemos que sea tan importante. Y quiero decirle que Él es la persona más importante de toda la creación. Quien nos llama no es un alcalde. Quien nos llama no es un psicólogo, quien nos llama no es un amigo de juerga y de bebidas. Quien nos está llamando es el Señor Dios Todopoderoso. Es el que creó todas las cosas, es el que hizo, el que planea, es el juez de todo lo que hay. Sin embargo, su iglesia no entiende ese llamado. ¿Y sabe por qué sabemos que no lo entiende? Porque no lo vivimos a cabalidad. No estamos entendiendo ese llamado que tenemos. Por eso despreciamos y nos dicen una cosa y no vivimos y no nos santificamos. Versículo 5, mire lo que dice acerca de este llamado. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Quiero que circule esas palabras. Cristo no se honró a sí mismo. Mire, este llamado es tan fuerte, tan grande que usted y yo tenemos, que el mismo Cristo, siendo Dios, no asumió ese llamado, sino que se lo tuvieron que dar. Note lo que sigue a continuación. Sino que fue elegido. Quiero que circule lentamente esas palabras. Sino que fue elegido por Dios. ¿Quién lo eligió? No se escucha. ¿Quién lo eligió? Dios. Circule esas palabras. Fue elegido por Dios. Ese llamado es una elección personal a cada uno de nosotros. Yo me pregunto muchas veces, Señor, ¿por qué nos llamaste? Mire, se lo pongo en términos del día a día. ¿Por qué usted ha escogido o por qué usted ha recibido el llamado y alguien, un hermano, un primo, una persona que inclusive es mejor que usted, aparentemente, humanamente hablando, no lo ha recibido? Conozco padres que sus hijos han recibido el llamado y los padres no lo han recibido, y los padres son quizás mejores humanamente hablando, y una pobre persona o un hombre, un individuo sin ningún tipo de gracia aparentemente ante los hombres, recibe un llamado como somos nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que no sabemos valorar ese llamado. Y yo le quiero invitar a que usted vuelva a valorar, a que escuche las palabras en su corazón y diga, ese llamado me lo ha hecho Dios. Yo no puedo despreciarlo. Esta es una invitación mucho mayor de la que yo algún día recibiré en cualquier otra cosa. Mire, usted podrá ser CEO de una compañía, podrá tener el mejor matrimonio, podrá vender muchas casas, podrá tener los mejores diplomas, podrá tener todos los logros que usted quiera tener, podrá ser reconocido en su país, en su ciudad, en su pueblo. Pero ninguna de esas cosas se compara con el llamado de Dios. Y usted y yo quizás ahora no lo vemos, pero con el tiempo nos vamos enterando que no hay nada que se compare. No hay nada más grande que recibir este llamado. Sin embargo, la naturaleza es tan mala que continuamente lo rechazamos. ¿Y sabe una cosa de este llamado? Este llamado no viene con un buen empaque. Las cosas de Dios siempre era muy irónico que el Señor Jesucristo, el Salvador del cielo y de la tierra,
el Salvador de todos los hombres, el juez de todos los hombres, aquel que es único, digno de tomar los rollos de toda la humanidad, es decir, todo el liderazgo hubiera nacido en un potrero como el que tuvimos atrás, o en una caballeriza, o en una casa de animales. Todos hubiéramos esperado que hubiera nacido en el Buckingham Palace, en la Casa Blanca. Pero Dios dice que nació para que el hombre que cree que sabe mucho sea avergonzado, y para que cada persona que se acerque a él lo haga por fe. Sin embargo, ¿cómo cuesta la fe tan pequeña para entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo cuesta ese grano de mostaza? ¿Cómo cuesta valorarlo? Note lo que sigue a continuación. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Cristo es pleno y tuvo la plenitud al entender su llamado. Y eso es lo que deberíamos tener como iglesia. Entonces, voy a llevarlo a continuación algunas lecciones generales acerca del sacerdocio en la Biblia para que usted sepa cómo funciona su sacerdocio. Y quiero llevarlo a la primera lección. Anótelo allí. La función principal. La primera lección es esta. La función principal del sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. Quiero llevarlo que lo anote y lo entienda. Lo primero, lo más importante de un sacerdote es hacer sacrificios. Quiero que entienda esto porque es la primera función de su llamado, tal como su trabajo. Si usted está trabajando vendiendo cafés, su primera función es atender a los clientes con café. Si usted trabaja en una compañía, en un banco, su primera función es vender o es administrar dinero. Si usted trabaja en una compañía de construcción, su primera función es crear y es trabajar y es preparar una mezcla. La primera función de un sacerdote es hacer sacrificios. Y quiero que vaya conmigo para que lo podamos entender en Hebreos capítulo 8, versículo 3. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que la gente ya no quiere hacer sacrificios. Estamos en un punto donde nadie se quiere sacrificar, donde hemos creído que Dios es quien me tiene que servir a mí y yo no puedo pasar por ninguna dificultad, ningún sacrificio. Y mire lo que dice Hebreos 8:3. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Quiero que circulen las palabras, presentar ofrendas y sacrificios. Y quiero que circulen las palabras, es deber de todo sumo sacerdote. Lo primero que quiero que entendamos como iglesia y para poder recuperar es que lo que tenemos que hacer es vivir haciendo sacrificios. Usted ha sido llamado a hacer sacrificios continuamente. Y no solamente estamos hablando de sacrificios de animales, estamos hablando, o no solamente no estamos hablando de sacrificios de animales, estamos hablando de que el creyente, aquel que es sacerdote, Dios demanda que viva un continuo sacrificio emocional, que viva un continuo sacrificio de vida, que continuamente se niegue a sí mismo. Por eso la condición cuando conocemos a Jesús es: cada uno que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Lo que está diciendo es continuamente muera, continuamente haga un sacrificio interno, emocional, un sacrificio donde se está entregando, donde se está muriendo internamente. Pero la iglesia de hoy no quiere morir. Los sacerdotes de hoy ya no quieren hacer sacrificio, les parece malo, les da pereza. Pero el verdadero evangelio demanda que yo viva una vida continuamente sacrificial, que yo demande, que yo me niegue a mí mismo. De hecho, para poder conocer a Jesús, usted tiene que hacer el primer sacrificio. Es que usted ya no importa y el que importa es Él. Es que ya no importa lo que usted piensa, lo que importa es lo que Él piensa. Y para llegar a esa conclusión, a ese sacrificio, usted tiene que hacer un trabajo mental que Pablo nos habla en capítulo 12 de Romanos, donde dice: cada uno preséntese como una ofrenda viva, es decir, un animal que está muriendo inmediatamente delante de Dios en un sacrificio, no conformándose a lo que tienen alrededor, y mueran internamente. ¿Cómo es eso de morir? Yo, Señor, no quiero hacer esto más, quiero hacer lo que tú me dices. Ese es el sacrificio que ya nadie quiere hacer. Porque sacrificarse así significa negarme.
negarme a mis deseos, negarme a quien soy. Por eso esta palabra es difícil para la iglesia y para la gente de hoy. A partir de que escuchan, tienes que negarte, la gente dice, esto es mucho. Y es mucho. Pablo dice, ya no vivo yo. Es decir, está diciendo, para caminar con Cristo, ya no puedes decir tú, tienes que morir. Ahora el que tiene que vivir es Cristo. Y como lo hemos perdido, somos una iglesia que se quiere dar placer en todo. Esta es la iglesia en la que vivimos. Una iglesia que se quiere dar placer, que está bien el fin de semana, quiero estar con mi familia, quiero hacer todo lo que me es agradable. Y ha dejado de morir internamente. Ha dejado de morir y de hacer un sacrificio, una renuncia de esfuerzo. La vida cristiana es una renuncia mental, la vida cristiana es una renuncia económica, la vida cristiana es una renuncia emocional, la vida cristiana es una renuncia en la que yo digo, yo no puedo, no soy capaz, pero yo te tengo que seguir. Es en la que renuncio a mis sueños y cojo los sueños de Él. Si usted no está dispuesto a renunciar a sus sueños, usted no es digno del evangelio. Si usted no está dispuesto a renunciar a sus pecados, usted no es digno de ser un sacerdote de Dios. Si usted no está dispuesto a renunciar a su tiempo, a su espacio, a todo lo que usted tiene, a su dinero, usted no es digno de renunciar, de ser un hijo, un sacerdote de Dios. Porque Dios demanda que el sacerdote haga día a día sacrificios. Por eso la condición que él dijo, tome su cruz y sígame. Es decir, tiene que morir inmediatamente. Y ya la gente no quiere morir a su deseo sexual. Ya la gente no quiere morir a lo que le hicieron, a sus derechos. Mire, si quiere seguir a caminar con Jesús, va a tener que morir a todos sus derechos. Usted ya no importa. Claro, cuando usted ya no importa, su enfermedad no importa. Es por eso que la iglesia del día de hoy se enferma y se apartan del evangelio. Las cosas van mal y se apartan del evangelio porque no le salen bien. Pero la iglesia anteriormente seguían enfermos, seguían adelante, los apedreaban, los golpeaban. Y la razón por la cual soportaban todas las angustias que soportaban, era una iglesia pobre, era porque por dentro habían decidido, yo no importo, el que importa es Él. Ya yo no importo, yo, ¿para qué? ¿Quién soy yo? Le dijo la mula al rey. Somos la mula del rey. Y lo que nos tenemos que decir es, ¿quién soy yo? ¿Qué importo yo? Donde usted no importa, lo que pase por encima de usted no es un problema. Ahora la queja continua es, ¿por qué me pasa esto, pastor? Pregúntele a Pablo por qué le pasaba lo que lo acribillaran, lo apedrearan, lo sacaron medio muerto. Pastor, ¿por qué me pasa esto? Pregúntele a Esteban, ¿por qué le pasaba eso? ¿No saben que lo que Dios nos ha propuesto y la promesa es que vendrán días de aflicción? Esa es su promesa. Pero si usted no lo entiende, usted sigue siendo parte de una iglesia que está muy viva y que no quiere renunciar a hacer eso mismo. Es por eso que el evangelio no se nota, que no hay efectividad de evangelio, porque no hay hombres y mujeres que estén dispuestos a morir, a hacer un sacrificio. Ya el sacrificio no es el de animales, es el sacrificio interno. El sacrificio de animal y el sacrificio financiero es más fácil que el sacrificio interno. Si usted quiere caminar con Jesús, usted va a tener que enfrentarse a momentos en su vida, y ya le voy a decir la cantidad de veces, cada cuánto, en que usted tiene que decir, no quiero hacer mi voluntad. Y Dios le va a decir, ¿quieres seguir adelante? No puedes hacer tu voluntad. Haz un sacrificio vivo de tu alma. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hizo un sacrificio? Quizás usted es nuevo en la iglesia y no sabía que tenía que hacer un sacrificio, y esto lo va a poner y lo va a decir, lo va a decepcionar. No tenemos otra cosa más. Su vida no va a funcionar si usted no se sacrifica. Su vida no se va a funcionar si usted no sacrifica su tiempo, su alma, lo que piensa. Su vida no va a funcionar si usted no muere en la cruz para que resucite en el poder del Señor. No va a funcionar. Es que no funciona. Ya de por sí su vida no funciona. La única manera es que usted decida hacer un sacrificio hoy y comience su sacerdocio.
Qué difícil. Muchos se apartan del Señor a partir de este momento. Lo llevo a la segunda característica o lección que entiendo o que podemos entender acerca de nuestro sacerdocio. Los sacrificios son para purificar y deben hacerse con sangre. Pastor, ¿con sangre? Sí, con sangre. Qué pena para aquel que no se quiere sacrificar. Escucha lo que dice. Los sacrificios son para purificar y deben hacerse con sangre. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Quiero que circulen las palabras, casi todo se purificaba con sangre. Déjeme le recuerdo una cosa. ¿Sabe que no se ve todos los sacerdotes que hay? Aún los sacerdotes paganos siempre estaban haciendo sacrificios. Aún los sacerdotes paganos que trabajan para Satanás, brujas, toda esa cuestión, todos continuamente están haciendo sacrificios. Qué irónico es que el único Dios verdadero que puede recibir verdaderamente nuestros sacrificios, su pueblo no le quiera sacrificar nada. No quiere hacer sacrificios para él. Entonces voy al segundo lugar, al segundo punto. Y es que esos sacrificios que usted va a hacer deben ser para purificarse. Y son sacrificios que se deben hacer con sangre. Ahora usted dirá, pastor, entonces tengo que matar un animal. No, le voy a decir en los siguientes momentos. Mira lo que dice Hebreos 9:22. Según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Escuche lo que sigue a continuación. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y usted se preguntará, pastor, pero no estamos ahora cuando Jesús es nuestro sacerdote. Mire, le voy a decir una cosa. Este sacerdocio que usted y yo estamos viviendo requiere que todos los días nos purifiquemos. Quiero que la palabra purificar allí en las notas cambie por santificar. Necesita una santificación, necesita la santificación necesita un sacrificio continuo. Cuando usted es llamado por Dios, dice la Biblia que usted es una nueva criatura en el espíritu, pero en su mente comienza una lucha a dejar de fumar, a dejar de robar, a dejar la pornografía, a dejar de hablar de los demás, a dejar el chisme, a dejar su vida antigua. Y cada una de esas cosas requiere un sacrificio suyo. No conozco en mi vida como pastor algún tipo de dificultad o algún tipo de pecado que no haya requerido un sacrificio de purificación o de santificación. Y puede que usted y yo ya no matemos un animal, pero note la que nosotros debemos de hacerlo en la sangre de Jesús. ¿Qué significa? Cada vez que usted hace ese sacrificio, usted tiene que ir, Señor, aquí estoy para morir de nuevo, aquí estoy para entregarme, aquí está ese problema que tengo con la pornografía, ese problema que tengo con el robo, ese problema que tengo con la ira, ese problema que tengo con el rechazo y lo quiero dar. Y ya la sangre no es la suya ni la de un animal, lo hago por la sangre de Jesús. Al día de hoy tenemos que volver a la sangre de ese sacrificio. Es volver, decir, Señor, por tu sacrificio yo hago, por lo que tú hiciste, yo puedo hacer este sacrificio en mi vida. Pero la vida cristiana es un sacrificio después, todos los días. Por eso vuelvo a decirle, tome su cruz y sígame. Aquel que me quiera seguir debe tomar su cruz. Le hago el llamado esta mañana. ¿Quiere seguir a Jesús? Hay que tomar la cruz. ¿No quiere tomar la cruz? No siga a Jesús. No es una obligación. Pero si quiere seguir a Jesús, ha de tomar la cruz. Tiene que tomar la cruz. Tiene que haber un sacrificio diario. Y un sacrificio para santificación. El matrimonio. Tengo que volver a sacrificarme. Me quiero negar a vivir una vida de soltero. Ahora quiero vivir una vida de casado. Es que tengo ese concepto. Es un sacrificio. Miren, no hay nada, todo cuesta en la vida cristiana. La salvación es gratis, el resto cuesta orar continuamente, es un sacrificio. Cada mañana orar es un sacrificio. Usted va a sentarse a orar, quiere abrir la palabra de Dios,
su cuerpo, su mente, su alma, todo le dice que no lo haga. Y es un sacrificio. Tiene que decir, tengo que hacerlo. Es más fácil ver Facebook que leer la Biblia. Es más fácil ver las noticias que leer la Biblia. Todo lo demás, así sea lo más aburrido que usted tenga en su vida, es más fácil que leer la palabra de Dios. Porque hay una lucha interna entre usted y su naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que Dios le da. Y para que esa naturaleza antigua pueda morir, tiene que matarla. Tiene que sacrificarla dentro de usted y decir, no puedo más, no quiero más. Y negarse. Y eso es un sacrificio continuo y es un sacrificio mental. Por eso Pablo estaba correcto cuando dice Romanos 12, 1 y 2, dice, hagan un sacrificio vivo en su alma, un sacrificio de su raciocinio. No es así, no es David lo que tú quieres. ¿Por qué no te vas a someter, David? ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Quién eres tú para creer que así es la vida? ¿No acaso no tienes Dios, alma mía? Pero ¿por qué tengo que andar borracho a toda hora? Es un sacrificio interno que usted hace. Y entonces su mente se pone inmediatamente bajo la mano de Dios. Y es lo que dice que es la humillación. La humillación es estar poderosamente bajo la mano de Dios. Claro, ¿en qué consiste esa humillación? No consiste en algo físico, porque lo físico se vuelve fácil. Es aquí donde está difícil el sacrificio del sacerdote. Por eso nuestro sacerdocio es en el alma, es en la mente. Nuestro sacrificio es en la mente. Quiero que se detenga a pensar si está dispuesto a hacer un sacrificio. Y si está dispuesto a hacer un sacrificio para santificación. Porque ese sacrificio es demandado para todo el mundo. Usted no ve una persona en la palabra de Dios que no haya hecho sacrificio mental o físico. Está el caso de Abraham, a punto de sacrificar a su hijo físico, pero realmente el sacrificio que estaba haciendo era mental. Y Dios le estaba preguntando a Abraham, sacrifica a quien tienes primero en el corazón. Sacrifica lo que tienes primero en tu corazón. Y Abraham tenía a su hijo. Y le recuerdo, Dios solamente tiene dos lugares en la vida del ser humano, o el primero o el último. Dios nunca es dos, Dios nunca es tres, Dios nunca es cuatro, Dios nunca es 100, Dios nunca es 200, Dios nunca es 1000. Dios es el primero o el último. Y si quiere seguir a Dios, tendrá que hacer un sacrificio continuo para que sea santificado. Miren, la propuesta que nos está haciendo Dios es que nosotros ya no nos debemos de parecer a nosotros mismos, sino que el cambio es tan grande que ahora nos tenemos que parecer a Jesús. Eso es un cambio inmenso, es un cambio de la tierra al cielo. Es un cambio tan grande que nadie es capaz de hacerlo por sí mismo. No hay universidades, no hay Harvard, no hay nada que haga ese cambio. Es sola y netamente una purificación a través del Espíritu Santo y a través del sacrificio. Pero como estamos en una iglesia que se deja llevar por la avalancha de todo lo que viene, no sabe reconocer quién es. Y le dice, no cambies, no hay ningún problema. Yo puedo continuar yendo a la iglesia siendo un mediocre y no muriendo a mí mismo. Y tú estarás en la congregación, en el edificio, pero no estarás en el sacerdocio. Lo que lo lleva a la tercera parte. La tercera parte es que los sacrificios deben de ser presentados a diario para la santificación. Hay que presentar sacrificios, hay que hacerlos para purificar a través de la sangre. Pero en tercer lugar, cada sacrificio es presentado a diario. Mire, nuestra transformación no es cuestión de un evento. Yo voy al médico una vez al año. Les decía que hace mucho no iba al médico en la primera reunión. No sé cada cuánto usted dirá. Pero caminar y nuestra santificación y este cambio no es porque usted vaya una vez al médico. Olvídese porque usted viene cada 2 meses a la iglesia, algo está pasando. No funciona así. Porque el sacerdocio no es un evento, el sacerdocio es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida?
porque continuamente su carne, su antigua naturaleza está luchando con la naturaleza de Dios para evitar el cambio que está pasando en su vida. Y Dios dice, tienes todos los días que hacer ese sacrificio. El evangelio no es posible hacerlo cada semana, como la iglesia lo está planteando y como muchos de ustedes se lo están planteando al día de hoy. Ustedes piensan que el evangelio es part-time o casual. Y algunos piensan que el evangelio inclusive es full-time. Y el evangelio no es full-time. El evangelio es 24 horas. Ese es el sacerdocio. Por eso piénselo bien si quiere seguir a Jesús. Porque la demanda son 24 horas 7. No solamente cuando está en la iglesia, es cuando usted está solo, cuando usted está en su casa, cuando está en todo. Porque no hay cómo salirse de ese plan y de ese sacerdocio. Porque es un llamado integral, es todo lo que Dios está llamando. Y aunque usted esté trabajando, allá usted es un sacerdote. Algunos de nosotros piensan, no, esto es una vez a la semana. Por eso quieren venir a la iglesia y piensan que venir a la iglesia es importante o es lo que tienen que hacer. Y no es lo que tiene que hacer. Es un sacrificio diario. Miren, el otro día veía una estadística y decía, leer la Biblia cada 2 veces a la semana no hace nada. Es mejor no leerla. Pero leerla 5 veces a la semana trae un resultado totalmente opuesto, cambia la vida de la gente. Ser sacerdote no es cuestión de un día, no es cuestión de unas horas. Quiero derrumbar ese concepto para que usted crea que porque está viniendo, usted está ejerciendo su sacerdocio. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 11 al 12. Mire lo que dice. Y ciertamente, ¿y qué? ¿No se escucha? ¿Y qué? Ciertamente, quiero que circule las palabras ciertamente, es decir, esto es una verdad inmensa, única. Todo sacerdote, ¿cuántos sacerdotes? Todos, circule todos. Sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Quiero que circule las palabras día tras día. Ese sacrificio de morir es continuo. Mire, si usted no entiende lo que significa morir, ese sacrificio y no lo ha vivido en su alma y en su mente, porque uno se rompe por dentro. El sacrificio consiste en romper unos quereres que uno tiene en su corazón, de tal manera que uno quiere y termina haciendo lo que Dios dice, no lo que uno quiere. Y eso es un romper inmenso. Me gustan las drogas, pero te quiero seguir a ti, Señor. Se rompe todo. Es un rompimiento y dentro de uno. Es ese rompimiento en el que uno se siente morir. Y dice que ese rompimiento es diario. Es diario. No es un rompimiento de cada 6 meses. No es un rompimiento de cada semana. Usted puede estar jugando al sacerdocio, pero no está en el sacerdocio. Porque el sacerdote ha de ministrar día a día y ofrecer hasta muchas veces por los mismos sacrificios. Yo me encuentro días enteros y semanas y meses enteros luchando con un sacrificio. Señor, quita, arráncame la amargura, arráncame la amargura. Y conozco creyentes. Los verdaderos creyentes son los que están luchando continuamente, los que están sacrificando. Entonces quiero preguntarle, quiero que se pregunte cuándo fue la última vez que usted hizo algún sacrificio. Porque la gran mayoría de la gente dice, sí, sí, pastor, lo voy a hacer. Y se van a sus casas y no hacen nada. Y ellos en su mente piensan, sí, yo, claro, soy parte del pueblo de Dios. Es imposible porque usted tendría que estar muriendo. Porque para seguir a Jesús tiene que tomar su cruz todos los días y seguirle, morir todos los días. Dice, sígame, tome su cruz cada día. No dice cada 2, cada 3 semanas, dice cada día. Piensa en eso, deténgase a pensar y deténgase a pensar la demanda que nos está haciendo Dios para poderle seguir. Claro, con razón muchas personas a partir de ese momento dijeron, no, esto es muy duro y tiene que ser duro. Pero Pedro dijo,
Pero Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? O sea, solamente tú tienes la solución para mi matrimonio que se está dañando. Solamente tú tienes la situación para arreglar esta situación en mi vida. Note lo que sigue a continuación. Ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. La gran diferencia en nuestro sacerdocio, ahora que estamos en Jesús, es que nuestro sacrificio sí es efectivo, pero debe ser día a día para santificación. Si usted no está dispuesto a sacrificar su alcoholismo, si no está dispuesto a sacrificar su amor al dinero, si no está dispuesto a sacrificar su ego, si no está dispuesto a sacrificar su belleza, si no está dispuesto a sacrificar sus amigos, si no está dispuesto a sacrificar la parranda, si no está dispuesto a sacrificar su propia idea, su rebeldía, sus sentimientos, entonces todavía no es sacerdote. Porque el sacerdote ha de presentarse haciendo sacrificios día y noche. Es lo único que tiene que hacer el sacerdote. Por eso es necesario entender para qué estamos llamados. Y vuelvo y digo, y si alguno me dice, pastor, esto no es lo que yo quiero, y lo entiendo, humanamente lo entiendo, porque esto no es fácil. Son muchos años muriendo y entendiendo. Pablo decía unas palabras, decía, todos los días somos muertos por tu causa. Y tenía toda la razón. Y esa es la vida de cualquier creyente normal. Aquí no estamos hablando de un creyente el más dichoso, dichado de todos. El creyente normal muere día a día. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Reconoce usted el sentimiento de la muerte dentro de usted, el sacrificio? ¿Reconoce usted el rompimiento interno que tiene que tener? ¿Lo ha vivido? Entonces su sacerdocio ha empezado. Si no, usted está en una religión. No se preocupe. Va a pasar la avalancha y se va a llevar todo lo que sea. Es por eso que nuestros hijos no van a alcanzar a hacer lo que tienen que hacer. ¿De dónde se van a aferrar en medio de la avalancha si lo que nos aferra es a Cristo mismo? Y a Cristo se le aferra a través de la cruz y del sacrificio. Se le aferra a través de la gracia, pero su gracia está enraizada en su sistema sacrificial. Entonces lo llevo a la cuarta característica que veo en el sacrificio que no se nos puede olvidar. Y es que el cuidado del santuario y del altar son responsabilidades del sacerdote. Y quiero que analicemos y pensemos un momento en qué es el cuidado del santuario. El cuidado del santuario era el cuidado en el Antiguo Testamento del templo y del tabernáculo. Entonces, cuando Dios escogía a los levitas y a los sacerdotes, les dijo, ese santuario es responsabilidad de ustedes. Ahora yo le digo que el santuario de su vida, el lugar del altar, es nuestra responsabilidad, no de nadie más. Y dice, y el altar, ese lugar donde usted muere, es una responsabilidad personal. Ese altar, ese lugar donde venían y ponían al animal y el animal tenía que morir, ese altar es su corazón y eso es su responsabilidad. No es responsabilidad de las demás personas. Hay hombres que tienen la responsabilidad del hogar y se la están dejando a su mujer. Hay gente que tiene la responsabilidad de su vida. Hay padres que creen que la responsabilidad de la educación de sus hijos es la iglesia, o que son los colegios, o que son el gobierno. Y la Biblia dice, ese sacerdocio, ese altar, ese santuario, tiene que ser cuidado por usted mismo. Mire lo que dice Números 18, versículo 4 al 5. Dice, los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y mantenimiento del tabernáculo. Quiero que resalte las palabras. Con el cumplimiento de sus responsabilidades. El evangelio es una responsabilidad. Y hombre que estás casado, Dios te va a demandar por qué no ejerciste un sacerdocio en tu familia y por qué llevaste a tu familia a la decadencia y a la ruina. No va a llamar a sus hijos, va a llamarlo a usted. No lo va a llamar por qué no hiciste más dinero, le va a llamar por qué
¿Qué no hiciste con tu familia? ¿Por qué no guiaste a tus hijos en el camino de Dios? ¿Y por qué hoy terminan en el infierno? Eso es parte de su sacerdocio. No es responsabilidad de nadie más. El mundo de hoy no se quiere hacer responsable de nada. No quiere responder ante la vida porque no quieren hacer sacrificios. Pastor, yo no voy porque tengo, y hay miles de excusas. Tengo que trabajar hasta más tarde, tengo que hacer, tengo que dormir, tengo que hacer dinero, esta es mi etapa, esta es la única oportunidad que tengo. Si no lo compro ya, eso quitan del mercado. Si no hago esto, si no hago lo otro, todos son una cantidad de excusas para no responder ante el llamado de Dios. Y de lo único que Dios nos va a pedir a nosotros cuentas es de nuestro llamado, porque del llamado sale todo lo demás. Note lo que dice: responsabilidad del cuidado y del mantenimiento del tabernáculo. Pero no podrá ayudarte, escucha lo que dice, no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Quiero que circulen las palabras: no podrá ayudarte ninguna persona. Usted solito es el responsable de sus acciones. Es el responsable de su matrimonio, es el responsable de su vida espiritual, es el responsable de todo lo que hace. Pastor, es que en la iglesia donde yo estaba no predicaban así. Usted no es el pastor el responsable. Yo conozco historias que me dicen que fue el pastor. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué la doctrina? Y la Biblia dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si es correcto o no. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos ser responsables con nuestro sacerdocio. Vaya demanda nos hace Dios a nosotros, los que le queremos seguir. La salvación es por gracia. A partir de ese momento, el trabajo de santificación es un trabajo fuerte. Note lo que dice versículo 5. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y del altar. Circulan las palabras del santuario y del altar. Su trabajo como sacerdote es cuidar su altar y cuidar su santuario. Es el lugar donde Dios se reúne con usted. Y el altar es el lugar donde usted tiene que tomar las decisiones. Ese es su trabajo, cuidar de su altar, el altar que hay en su corazón. En ese altar muere todo, en ese altar se define todo, en ese altar en ese altar Dios habla, en ese altar Dios guía. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Sigue esta parte, es muy fuerte, pero quiero que la escuche la iglesia entera. Si siguen estas instrucciones, ¿si siguen qué? El enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Quiero que circulen las palabras. Si siguen estas instrucciones, el enojo nunca jamás se encenderá contra Israel. Miren, una de las razones por las cuales nos está y no nos va como Dios quiere que nos vaya es porque no hemos tomado responsabilidad sobre nuestros hechos. Y usted se preguntará, pero ¿por qué mi mujer no se sujeta? Porque usted no se sujeta. ¿Por qué mis hijos están perdidos? Porque usted no ha querido hacer un sacrificio. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tiene que ver con la responsabilidad que usted tiene que tener con el evangelio. Y Dios se enfada. Pero pastor, ¿no es Dios de amor? Sí, pero Dios corrige. Dios tiene que corregir porque el amor tiene que tener una corrección. ¿Cómo no va a tener una corrección el amor? Si usted ama a sus hijos, entonces los ve fumando marihuana y se los permitiría fumar marihuana. Por supuesto que no. Entonces tendría que entrar y corregir a sus hijos. Dice, si siguen estas instrucciones, ¿cuáles instrucciones? Responsabilidad frente a su sacerdocio. Vuelva otra vez a consagrarse. Volvamos a entender qué significa esto de seguir a Jesús. Vuelva otra vez a preguntarse si quiere o no seguirle. Vuelva otra vez a preguntarse y a querer otra vez hacer las cosas bien. Vuelva otra vez a escuchar ese llamado santo porque somos sacerdotes. Para que cuando pasen los momentos de dificultad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia,
podamos estar de pie, que no nos tumbe ninguna cosa que hay alrededor. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.